Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a llamar a nuestros oradores de convención, por favor. Adán Ledesma desde Estados Unidos, Diamante. Y vamos a llamar a Claudia Santos, embajadora Corona, por favor. Iniciando esto, dentro de los básicos siempre se habla de la duplicación. Y cuando uno ve a algunos oradores o algunas personas que han logrado pines acá, hablan incluso hasta parecido a su upline, y caminan parecido a su upline. Sus gestos son parecidos a sus upline. Entonces ese tema de duplicación, ¿cómo se logra? Claudia, por favor, iniciemos con la leona. Es una pregunta súper linda. Yo me pregunté esto porque la primera línea que llegó a 9.000 puntos era una línea de Barranca, cerca a Santander. La primera vez que fui ahí fue como si hubiera ido al infierno. Me bajé del bus de Ecopetrán y veía el humo salir del piso. ¿Alguien ha ido a Barranca? Sí. Exacto. Y allá comenzó una línea, pero yo le decía a mi upline, no, es que el sistema no, porque es que yo no creo en el sistema. Y él me decía como Claudio, y yo decía, no, pero es que yo estoy motivada, yo no, yo ta. Era la época de las pescas milagrosas. Los buses secuestraban personas en los buses. Era la época de las pescas milagrosas. ¿Quiénes se acuerdan? Las pescas, la época del conflicto armado en Colombia. Y entonces ya por seguridad yo dije, no voy más en bus, voy a ir entonces en avioneta. Y la última vez que fui a Barranca hubo un tiroteo, iban a bajar la avioneta y yo estaba en esa avioneta. Yo decía, jueputa, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar haciendo este negocio? Y Pedrito me dijo, ese grupo se le va a caer. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque no se están educando, ese grupo se le va a caer. Oiga, como una profecía, al otro mes 500 puntos. Entonces yo dije, no, entonces Pedrito me dijo, mira, haga el negocio como se le dé la gana, pero si no le funciona, luego me dice y lo hace como yo le digo, como que hicimos un acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, y yo pues obviamente yo regresé, le dije, no, Pedrito, sí, en verdad se cayó todo, ya nadie ni me contesta el teléfono. Digo, es que tú no te estás duplicando, entonces me dijo, tienes que hacer esto con método. Y básicamente lo que me enseñó es, me dijo, ponga un mapa enfrente, porque usted va a calificar cuando tenga 30 personas en su mapa. Su habilidad es, entienda los números, la arquitectura del negocio, lógica matemática. ¿Se acuerdan de lógica matemática? A ver, mujeres, dice que me quiere, ¿verdadero o falso? No sé, puede ser verdadero. Dice que me quiere, verdadero. Dice que me quiere, verdadero. Me respeta, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Es falso, entonces es falso que me quiere, porque si no me respeta, no me quiere, entonces ya se vuelve falso, o sea, no me quiere. ¿Entienden? O sea, a veces uno es pura lógica matemática. Entonces yo creo en la matemática, soy ingeniera de sistemas, para mí todo es matemática, todo en la vida es matemática. Entonces él me dijo, ponga 30 personas, haga un mapa, ese es un mapa de diamante, y el juego, Claudia, es que sepa que cada 5 planes que usted da, uno es bueno, que cada 5 que entras, uno le sale bueno. Y entonces cuando usted trabaja en la profundidad, cada 5 niveles de profundidad le sale uno bueno. Él me dio data. Entonces si usted hace 10 llamadas, seguramente tiene un plan para dar, o sea, vaya contra los números. La idea es que usted todos los viernes tenga 5 planes que dar, o sea, ya sabe que entra uno. Y haga un mapa de profundidad, pero realmente su enfoque son 30 personas. Así que cada 5 niveles de profundidad usted encuentra uno que la duplica. Entonces es muy sencillo, usted va a seguir esta escalera, lo auspicio, lo consolido, lo empodero y me duplico. Usted no puede hacer nada para que la dupliquen, usted va hasta el empoderamiento. Usted tiene que dedicarle máximo 2 semanas al proceso por persona. Usted, una vez que termina el proceso, usted los deja conectados a la educación y les echa la bendición. Si se duplicaron,
usted ese día se pone de rodillas y dice gracias Dios mío, porque eso no depende de usted. De usted depende auspiciarlos, consolidarlos y empoderarlos. Me dijo, cuando los auspicia aplica las 3D. Los contacta, los conecta con ellos, les comparte la oportunidad y cierra. Las 4C, los contacta, les comparte, conecta, o sea, los contacto, conecto con ellos, les comparto el plan y cierro. No se tome nada personal, Claudia, entienda que la vida es como así. Mira, la gente que está arriba, lo acaban de graduar, lo acaban de dar un ascenso, acaba de montar una empresa, esa gente está sorda. La gente que está abajo se está quebrando, se enfermaron, los echaron del trabajo, se divorciaron, están en la mala, esa gente está sorda. La gente que entra es la gente que está en la mitad y su plan es como una flecha que usted tira, pero cuando esa flecha se encuentra con alguien que está buscando, ahí se produce un auspicio. No se tome personal, pero también sepa, Claudia, que la gente que está arriba baja y que la gente que está abajo sube. Entonces siempre mantenga las relaciones con las personas, porque alguien que te dijo que no es un no por ahora, quizás después es un sí. Él me hablaba de todo esto y yo tengo una característica como ser humano y es que yo soy una grabadora. Tenga mucho cuidado con lo que me diga, porque todo lo que usted me diga, yo se lo creo. Entonces yo era mi cerebrito ahí como entendiendo todo lo que él me decía. Me dice, una vez que usted los auspicia, eso no significa nada. Eso hay gente que mata al tigre y luego le tiene miedo al cuero. Mira, todo lo que Pedro me decía a mí, yo me lo he grabado y lo repito y lo repito. Yo soy monotemática, yo siempre hablo de lo mismo. El otro día me decía una amiga, oye, usted siempre dice lo mismo. Sí, porque me funciona decir lo mismo. Entonces, después de que los auspiciaste, apenas es el primer paso. Luego los consolidas, Claudia. Consolidarlo es que ya no se vayan, dele razones. ¿Qué consolida en el negocio? Consolida que le hagas una experiencia de marca. Mi upline me enseñó siempre que él dio el plan, siempre que él hacía una conferencia, siempre él tenía un producto, siempre con él. Él daba un plan de negocios y él siempre tenía un suero, un producto para la celulitis. ¿Te acuerdas del producto de la celulitis? Él tenía siempre algo y siempre, él amaba, o sea, la conexión muy fuerte con el producto, el producto. Entonces me decía, consolida la pasión por el producto, que la gente conozca, consolida que se ganen las primeras utilidades vendiendo, consolida que vaya a una convención, consolida que vaya a un seminario, que lo lleves al próximo evento, consolida. Me decía, Claudia, pero no hay nada que consolide más que tú bajes uno en profundidad, que tengas uno en profundidad. Eso súper consolida, porque cuando la gente siente que ya tiene algo, la gente se queda más tiempo. Entonces usted asegúrese de que esos primeros 8 días lo consolida. Eso es un intencionado solamente, pero si vas al compromiso después de ser intencionado, o sea, de auspiciado, lo consolides en lo intencionado, eso significa que está un pasito para que vaya a la parte del empoderamiento, porque ese intencionado normalmente se pone una primera meta. Dice, quiero llegar a bronce inicial o quiero llegar a algo. Su segunda semana con esa persona es empoderarlo. ¿Qué empodera? Empoderar, Claudia. Y me regaló un libro que se llama Mentor 101, que hasta el día de hoy sigo usando. Es el libro que yo le regalo a todo el que llega en mi negocio al 9%. Eso es un libro mandatorio en mi manera de trabajar, porque ahí está sintetizado cómo se empodera a alguien. Ven, el lenguaje es muy importante. Empoderar, me decía Claudia, significa que le enseño a hacer, porque si tú le haces, las personas creen equivocadamente que tú les vas a hacer el negocio y entonces nunca te duplican. Yo le enseño a hacer. Entonces lo que tú quieres es que esa persona te duplique. ¿Y qué significa que te dupliquen, Claudia? Que meta 5 al negocio, que sea capaz de cerrar la primera meta de los 1,200 puntos, que sea capaz de hacer una demostración de productos, que sea capaz de promover un seminario. Eso es que alguien te duplicó, o sea, que ya genere autonomía. Cuando generas autonomía es porque te duplicó. Así que tu mapa de diamantes son 30 personas que te duplicaron. Toma este esfero, llena esas bolitas y tú vas diamante cuando logres eso. Así que la tarea era clara. Para mí el efecto de duplicación es un efecto donde yo auspicio a alguien y luego veo la transición de duplicación. Sé que mi responsabilidad es el 100% de consolidarlo y de empoderarlo, pero que esa persona me duplique no depende de mí. Pero yo sé cuando acaba el proceso, sé lo que sigue y sé hasta dónde es mi responsabilidad, hasta dónde les echo la bendición, porque yo ya estoy abajo, uno más, los siguientes 15 días trabajando con alguien más. Okay. Esa es la, digamos, de manera corta, y dije corta, la explicación de lo que es duplicar.
Y eso es lo que nos da libertad. Gracias, Fuerte Clau. aplauso para nuestra hermosa embajadora Corona. Adam, he recibido mensajes que cuándo vienen tus hijos. ¿Qué tal? ¿Que ¿Cuándo vienen los hijos? Oiga, hay una lista de espera ya. Una lista de espera y son bien lindos esos muchachos, de verdad. Bueno, una pregunta que nos queremos hacerte. ¿Cómo lograste encontrar el equilibrio para trabajar con tu esposa y cómo lograron hacer como ese salto cuántico de esmeralda a diamante? Estaba desequilibrado. No, primeramente que nada quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por haber tomado la decisión de ya desde ahorita estar en la próxima convención, porque ustedes son los que van a poner toda la gente, ¿verdad? Estas convenciones es para que uno se lleve realmente eso, el compromiso, el sueño y las ganas de poner el trabajo para regresar con una nueva calificación. Pues bueno, obviamente como pareja, ya lo decía Claudia, que a veces es complicado ponerse uno de acuerdo, especialmente cuando uno pues va por un lado y el otro para el otro, y allá afuera pues nunca trabajamos casi juntos. Lo único que hicimos juntos pues fueron los niños y ya lo demás ya fue diferente, ¿no? Pero es cierto, yo le decía a Rodrigo, y qué bueno que lo decía también Rodrigo, que él identificaba mucho a Francisca con Gloria, porque Francisca siempre ha sido pues lo contrario realmente, ¿no? Pero yo he sido muy pujante, o sea, nunca me he dejado realmente que ella, por ejemplo, en el caso si no está muy activa o no miraba las cosas al mismo nivel que yo las miraba, pues tener paciencia, pero mostrar resultados. Lo importante fue que nunca se me trepó en el lomo diciendo no lo hacemos, ¿no? Siempre ha estado dispuesta pues a ir detrás de mí, a seguirme. Y pues yo no sé, a lo mejor es una deficiencia de mi parte, pero pues es que yo determino como hombre de mi casa lo que necesitamos en la familia y tengo, creo, la habilidad para poder mirar el beneficio que este negocio nos podía dar, que yo no podía darles ese beneficio a mi familia a través del empleo. Y entonces yo le decía a Francisca, vamos a ponernos metas, ¿no? Y pasábamos aquí al 3% y la siguiente meta era al 6% y la siguiente era al 9% y no todas las lográbamos, pero fue 1 año y 3 meses creo para lograr el plata y de ahí pues nos fuimos al oro, el platino fundador, rubí, esmeralda, zafiro y esmeralda. Pero cuando llegamos a esmeralda yo había hecho ya mucho trabajo, eran 4 años ya de mucho trabajo y yo me sentía también desgastado porque pues manejaba distancias muy fuertes, muy lejos y le quitaba también mucho tiempo también a los hijos. Pues yo estaba de cabeza también con esto. Entonces cuando llegamos a ese punto para hablar un poquito del salto realmente de las calificaciones, en Esmeralda yo hice como un espejo retrovisor para mirar toda la trayectoria que había corrido y me hice preguntas. O sea, lo primero importante es hay que ser brutalmente honesto con uno. Entonces yo me tuve que hacer preguntas para contestarme si yo quería caminar el mismo camino que venía recorriendo o tenía que hacer algunos ajustes porque yo me sentía también pues desgastado, ¿no? Por eso les decía ahorita que me sentía como gallina despescuezada porque brincaba por todos lados. Y entonces yo, algunas de las preguntas que me hice a mí mismo es ¿cuáles son las esenciales, las más importantes de este negocio? Porque hay 1000 cosas por hacer, pero no todas realmente son productivas. Entonces, ¿cuáles son las más importantes, las más productivas? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Verdad? Entonces, esas preguntas, después de analizar, yo tengo por ahí una plática que se llama Los 4 pilares, porque yo mismo me encontré en esa respuesta y eso fue realmente para nosotros muy importante. El primer pilar tenía que ver con el auspicio, ¿verdad? Porque yo me fijaba, por ejemplo, y me hacía preguntas, a ver, ¿qué le motiva realmente al nuevo? ¿Y qué le motiva realmente a los equipos? Cuando entra gente nueva a sus organizaciones, muchachos, ¿ustedes se ponen felices o cómo se ponen? Normalmente nos ponemos felices, ¿verdad? Entonces, yo tenía que encontrar la manera de cómo aumentar más el auspicio en las organizaciones. Segundo fue, no nos pagan por auspiciar personas. Entonces tenemos que ir en el balance y existe precisamente el balance entre el auspicio y el volumen.
¿verdad? Entonces ahí viene el segundo pilar, el volumen. ¿Cómo nos hacemos más inteligentes, más estratégicos para crear volumen? Para generar realmente volumen a nivel realmente pues de los equipos. Y allí pues realmente fue donde también vino otro análisis para desarrollar estrategias comerciales, entrenar a la gente, porque en el tiempo que yo entraba realmente, que yo entré al negocio, el enfoque allá en Estados Unidos era usted meta gente, o sea los puntos no eran tan importantes más que meter gente, y no nos entrenábamos muy bien en el auspicio. De hecho yo califiqué el plata, me recuerdo que teníamos como 140 personas en el grupo, para 7,500 puntos. Yo también tiendo a hacer un poquito de números, aunque no estudié mucho, pero los números siempre me llamaron la atención para ponerme a deducir. Y yo decía, está muy bajo el promedio, o sea, estamos hablando de 40, 50 puntos por promedio de persona. Punto importante, no le podemos echar la culpa al equipo o al grupo. El problema está con uno, siempre uno tiene que reflexionar sobre eso. Entonces ahí fue donde también hicimos ajustes para poder meter más las estrategias comerciales y hacer muchas más capacitaciones en el producto. Tercer elemento, sí hay mucha gente que se mete al negocio, se auspicia, compra el producto, pero falta un pilar de los más fuertes, de los más importantes, que es el pegamento fuerte de todo, que nos conecta con la visión, que nos da la visión empresarial, emocional, la fuerza, la creencia, y es el sistema educativo. La educación, tercer pilar, todo mundo tiene que conectarse. Bueno, no tiene que, porque siempre nos dicen que tiene que ser opcional, pero el éxito también es opcional, ¿verdad? Entonces uno decide y ese era uno, ¿verdad? Era otra de las estrategias que buscábamos, la forma en que las personas se educaran a lo más posible. Ahora, todo esto que les digo, pues tiene que venir con el ejemplo, muchachos. Porque usted no puede realmente decirle a alguien que escuche un audio y luego cuando usted le hacen la pregunta, usted ni siquiera se lo ha escuchado. O que usted recomiende un libro también que tampoco no lo ha leído. O sea, tenemos que estar siempre al frente marcando la pauta, marcando el ejemplo con las personas. Entonces, auspicio, el volumen, el sistema educativo. Cuarto pilar, el trabajar en equipo. Entonces, cuando yo me pongo y hago todo ese análisis, les voy a decir una cosa que yo por poquito me paro en el Esmeralda, porque yo dije, me voy a tomar un tiempecito porque me siento medio desgastado, medio frustrado, voy a contemplar un poquito. Pero qué bueno realmente que no fue así, ¿verdad? Porque cuando me puse a analizar eso y miré que había alguna estructura y dije, tenemos toda la posibilidad por correr. Curioso que sí nos llevó 4 años para calificar el Esmeralda, pero al 5.º año ya estábamos en el diamante. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Tener un orden, tener enfoque, tener estrategia, preparar a los grupos. ¿Por qué? Porque desde el día primero yo me juntaba con el líder de ese grupo para hacer todo el plan de trabajo y desde el día primero, ayer decía, Carolina decía, ¿verdad? El éxito es predecible. ¿Se acuerdan que lo decía? Ese tema es muy importante porque hay ciertas cosas que no se nos pueden escapar de las convenciones, muchachos. Tenemos que grabarlas realmente en el corazón y en la mente porque son claves para esto. Entonces yo, cuando me ponía a hacer eso, por ejemplo, si Sergio y Lina eran mis frontales, me juntaba con ellos desde el día primero para hacer el análisis de cómo habíamos hecho toda la tarea el mes anterior, cómo cerramos y proyectábamos ese mismo mes. Desde el día primero sabíamos cómo se cerraba el último día. Siempre, obviamente, mirando el sobrante. Por ejemplo, si allá en Estados Unidos la tabla son 7,500 puntos, pues siempre nos teníamos que programar más o menos para cómo vamos a hacer para poder llegar a 8,500, porque siempre es ir mejor por el más que por el menos, ¿no? Y eso lo hacía muy predecible. Entonces el siguiente fue el sistema educativo y el cuarto, perdón, el trabajar en equipo. El trabajar en equipo era hacer eso. Y cuando me ponía de acuerdo con los líderes, entonces ya hacíamos las estrategias con cada uno de esos equipos. Conclusión de esto nada más. Ese año nosotros llevábamos corriendo 3 líneas que calificaban platino. En las otras 3 líneas, que ya eran las con las que habíamos empezado, venían 2 esmeraldas en una línea, una esmeralda en la otra y un platino fundador. 12 nuevos platinos, 3 esmeraldas y un diamante en un año. Teníamos alrededor de unas 1,500 personas conectadas en diferentes eventos, diferentes seminarios, y pues éramos esmeralda, pues ya con calificación al diamante, y eso fue clave.
Yo lo he hablado muchas veces cuando la gente nos pregunta este tipo de cosas, porque uno tiene que hablar de lo que a uno le ayudó, ¿verdad? Lo que a uno le ayudó, y eso es precisamente lo que en el caso de nosotros, esos 4 pilares pues fueron definitivos. Obviamente en la plática uno expande mucho más el tema, pero en definitiva, para contestar la pregunta, fue eso. Y con Francisca siempre hemos hecho equipo, de alguna manera hemos hecho equipo, ella con su manera, yo con la mía. Ustedes estaban allá en Phoenix y ellos mismos me decían, oye, pero Francisca que no para, porque Francisca tiene una manera de trabajar, y yo hasta que me di cuenta cuál es su fortaleza. Claro. Ella me ayuda en toda la parte de logística, números, de administrar, de estar con la gente. La gente llega y no preguntan por mí, preguntan por Francisca. Claro. Y es fenomenal, y entonces también pues todo eso es parte de lo mismo. Pero entonces, fortalecer o más que nada destacar las fortalezas de tu pareja y no forzarlos a que hagan cosas que no quieren, ¿verdad? Yo, para mí está perfecto si yo soy el que, como ella lo dijo desde el principio, tú hablas y yo digo que sí. Bueno, sí es cierto, yo sigo hablando y ella sigue diciendo que sí. Gracias, así que bueno, gracias. Adán, muchas gracias. Sí. Adán. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.